Buen día, bienvenido a este mini video sobre estructura atómica, iones, átomos, protones, electrones y todas las partículas que componen al átomo. Bueno, lo primero que te recuerdo es que el átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones. Los protones y los neutrones conforman el núcleo, que es una pelota maciza donde está toda la masa del átomo, y los electrones son pequeñas particulitas muy chiquititas en comparación con las del núcleo, que giran en ciertas órbitas o lugares predeterminados alrededor del núcleo. Lo que te tenés que acordar es que el núcleo de un átomo lo conformás con la suma de los protones y los neutrones, y los electrones van a ser las partículas que giren alrededor, haciendo que la carga positiva de los protones quede balanceada con la carga negativa de los electrones. Por lo tanto, un átomo siempre va a ser neutro porque naturalmente va a tener la misma cantidad de protones que de electrones, por lo tanto la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Eso ocurre naturalmente. ¿Podemos alterarlo? Sí, para formar los iones de los que te voy a hablar después. Pero si te hablan de átomo o de especie neutra, te están hablando de lo que pasa en la naturaleza. Por lo tanto, los átomos o especies neutras tendrán la misma cantidad de protones que de electrones y la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Bien, ahora pasemos a dos nombres muy importantes, el número atómico y el número másico. El número atómico es la cantidad de protones del núcleo de un átomo. Se representa con la letra Z. Y a partir de este número sabemos cuántos electrones hay, porque si dijimos que la cantidad de protones y de electrones era la misma, entonces si la cantidad de protones es 7, por ejemplo, el número Z va a ser 7 y la cantidad de electrones va a ser 7. Este número Z es el número de casilla en la tabla periódica, es el número de orden de la casillita. Por lo tanto, si vas al ejemplo que te acabo de dar, tendrías que ir a tu tabla periódica y buscar quién está en la casillita 7 y te estoy hablando de ese átomo. Bien, número másico se representa con una letra A y es la suma de los protones más los neutrones, o sea, de todo lo que hay en el núcleo, ¿sí? El número másico, A, es la suma de lo que tenés en el núcleo. El número de protones no tiene por qué ser igual al número de neutrones, pero el número de protones sí dijimos que es naturalmente igual al número de electrones. ¿Cómo representamos toda esta información? Así, mira. Ponemos el número másico arriba a la izquierda, como si fuera un exponente de una potencia, el número atómico abajo a la izquierda, y después ponemos el símbolo químico del elemento. Por lo tanto, si a vos te dan estos dos datos de A y Z, te están dando, por un lado, el número de protones. Y si haces la resta entre estos dos números, vas a tener el número de neutrones. ¿Por qué? Recordá que el número A o el número másico es la suma de los protones y los neutrones. Entonces, si a A le sacás los protones, te queda el número de neutrones. Bien, frena el video y anotate lo que te acabo de decir. A es la suma del número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, para calcular el número de neutrones de cualquier átomo, haces A menos Z. Bien, sigamos ahora con otro concepto importante, los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento, por lo tanto tienen que tener el mismo Z, pero tienen distinta composición en el núcleo. Por lo tanto, si dos átomos están obligados a tener el mismo Z, entonces tienen la misma cantidad de protones. Y si tienen que tener el núcleo diferente, ¿en qué pueden diferir? En la cantidad de neutrones. Entonces, mira la definición. Isótopos, mismo Z, distinto A. ¿En qué difieren? En el número de neutrones. Por ejemplo, acá tenés un ejemplo muy facilito de los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Hay un tipo de hidrógeno, una variante de ese elemento que tiene solo un protón, hay otra que tiene un protón y un neutrón, y hay otra que tiene un protón y dos neutrones. Fíjate que en los tres casos lo que se mantiene igual es el número de protones o cargas positivas y por supuesto el número de electrones. Y lo único que va cambiando es el número de neutrones. Bien,
¿A qué le van a apuntar en exámenes que te puedan hacer en el colegio o en parciales de UBA 21 o de CBC? A que sepas cierta terminología que no es tan obvia, como por ejemplo, átomos isoelectrónicos son los que tienen el mismo número de electrones, aun cuando no pertenezcan al mismo elemento, o sea, pueden ser de distintos elementos. Entonces, el hecho de tener la misma cantidad de electrones es llamarle un accidente, pero no es lo que pasa normalmente en la naturaleza. Entonces, si yo te digo que dos átomos tienen el mismo número de electrones, solo te estoy diciendo eso, no podés inferir que sean ni del mismo elemento, ni que sean isótopos, ni nada raro, ¿sí? Son dos átomos, vaya a saber quiénes son, que tienen la misma cantidad de electrones. Bien. Siempre que pienses en un átomo tenés que considerar que el número de protones es el mismo que el de electrones, ¿sí? Entonces, si yo te digo que un átomo tiene 18 electrones y es isoelectrónico con otro que tiene, no sé, 20 protones, entonces ahí pasa algo raro. ¿Por qué? Porque si fueran el mismo elemento, tendrían que tener el mismo número de protones y de electrones. ¿Ok? Entonces, dos átomos isoelectrónicos obvio deberían ser del mismo elemento, pero no queda tan claro. ¿Por qué? Porque yo puedo fabricar átomos isoelectrónicos con distintas especies, que es lo que te conté antes. ¿Cómo? Y acá viene el próximo concepto, el de iones, poniendo y sacando electrones de los átomos neutros. Entonces, los iones son especies con cargas positiva o negativa. Y acá me vas a decir, ¿y una especie qué es? ¿Es diferente a un átomo? Sí, en química se usa la palabra especie para considerar a los átomos que deberían ser naturalmente neutros y a los iones en los cuales se ganó o se perdió electrones. Entonces, cuando te hablen de especies tenés que prestar atención a si te dicen especie neutra, con lo cual te están hablando de un átomo, o especie con carga positiva y negativa, como te puse acá, con lo cual te estoy hablando de un ión. Entonces, si al átomo normal en estado neutro le sacás electrones, entonces van a quedar protones en el núcleo sin compañeros. No van a haber parejitas, van a haber más protones que electrones porque vos le sacaste electrones. Ok, entonces eso es un ión con carga positiva. Al ión con carga positiva se lo suele llamar catión y a la carga se la simboliza arriba a la derecha, ¿ves? Entonces esto es un átomo de sodio que perdió un electrón y quedó con una carga positiva. Por lo tanto, a esto lo voy a llamar catión sodio. Cuando el átomo neutro, naturalmente neutro, gana electrones, queda con carga negativa y se transforma en un ión negativo. A ese ión negativo lo llamamos anión. Por ejemplo, el anión cloro, que es un átomo de cloro que ganó un electrón de más. Por lo tanto, hay un electrón girando que no tiene compañero positivo en el núcleo. Bien, ahora vamos a lo próximo y apliquemos esto que acabamos de ver en un ejercicio para que te quede más claro. Por ejemplo, representar en notación simbólica los siguientes átomos. Un átomo de azufre con 18 neutrones. Ese es el dato. Entonces, ¿qué sabes de acá? Que si el átomo es de azufre, podés ir a tu tabla periódica y fijarte en qué número de casillita está. Hacés stop en el video, búscalo. Fíjate que encontraste que el átomo de azufre está en la casilla número 16, por lo tanto quiere decir que Z o el número atómico es 16, por lo tanto quiere decir que ese átomo tiene 16 protones en su núcleo. Si el número másico A era la suma del número de protones más el número de neutrones, sumemos los 16 más los 18 neutrones que nos dice el ejercicio que tenemos, y esta suma que da 34 es el número másico, que va arriba a la izquierda del símbolo químico. Y abajo a la izquierda pones el número importante, que es el número de casilla o el número de protones que tenés en el núcleo. Por lo tanto, la notación simbólica sería esta. El ítem B nos dice un anión monovalente con 35 protones y 43 neutrones. ¿Qué significa anión? Es un átomo, un ión en realidad,
que ganó electrones, por lo tanto hay más electrones que protones. ¿Qué significa monovalente? Mono es uno, por lo tanto quiere decir que tiene una carga de más, por lo tanto ganó un solo electrón. Entonces, si me dice que este átomo tiene 35 protones, quiere decir que el Z del átomo es 35. Y si sumamos los protones y los neutrones, tenemos el A, el número másico, 35 más 43, que da 78. Entonces sabemos que ese átomo por ahora tiene número másico 78 y número atómico 35, pero no es un átomo neutro, tiene una carga negativa de más, un electrón de más. Por lo tanto, arriba a la derecha vas a indicar ese electrón de más. Entonces esto es un anión monovalente porque tiene una sola carga de más. Bien, ahora vamos al último ejemplo. Un catión divalente con 18 electrones y 20 neutrones. Por ser catión, tenemos más protones que electrones. Los cationes, acordate que son iones con carga positiva, con carga neta positiva o carga total positiva. Entonces tenemos más protones que electrones. Si es divalente, di significa 2, entonces quiere decir que hay 2 cargas positivas de más. Entonces, si me están diciendo que hay 18 electrones, el átomo neutro, además de 18 electrones, el neutro debería tener 18 protones, ¿ok? Pero sabemos que es un catión, entonces tiene más protones que electrones, ¿ok? Tiene que tener 2 protones de más, ¿ok? Entonces, en lugar de tener 18 protones en su núcleo, tiene que tener 20 protones. Por lo tanto, el Z va a ser igual a 20. Y ahora vamos con los neutrones. Si ya sabemos que Z es igual a 20 y los neutrones son 20, entonces 20 más 20, protones más neutrones, me da el número másico 40. Por lo tanto, escribimos a nuestro átomo como A40, Z20 e indicamos a la derecha que tenemos 2 cargas, mira, acá me equivoqué, 2 cargas positivas, ahí va. Ahora sí, bueno, espero que este mini video te haya servido y te espero en el próximo. Chau, chau.